Hombre, primer recuerdo de cuando éramos... Yo, por ejemplo, puedo decir que la que más cuenta tenía de dónde jugaba Osasuna era mi madre. Que muchas veces salíamos por la carretera que pasaba por mi pueblo, Olite, y sabíamos, o sabía mi madre, sobre qué hora aproximadamente pasaba Osasuna. Pues de oír hablar en casa, pues siempre de Osasuna. Siempre la habías oído hablar, pero algo así como, bueno, pues el equipo de la tierra, muy remoto, y ese es el primer recuerdo que tengo. Eso, y que la hoja del lunes la cogíamos pues al punto de la mañana para saber qué había hecho Osasuna y qué había hecho el Erriberri, y en fin, todo lo de todo deporte, porque a mi madre le gustaba mucho el fútbol. No había televisión y solo podías seguir a Osasuna pues por los periódicos los lunes o los días de entre semana, quién jugaba, quién dejaba de jugar y todas estas cosas, pero poco más, pero no aquí, en ningún lado. El maestro era el que solía venir a ver los partidos a San Juan, y yo me acuerdo que muchos lunes a la mañana lo primero que nos hacía era contarnos lo que había pasado y contarnos el partido que le había visto el domingo anterior a Osasuna, y ese es el primer recuerdo que tengo yo de Osasuna. ¿Sí? Yo estaba en maternidad, o sea, maternidad era pues la acogida de las personas que nacíamos y no teníamos familia. Tuve la gran suerte que tenía un amigo que jugaba al fútbol también, que iba a la escuela, que su padre era portero en San Juan. Y entonces éramos críos de 11, 12, 13 años, íbamos y su padre, cuando no estaba el encargado, nos dejaba entrar a Graderío Sur. Pues iba de pequeño a todos los partidos, incluso a entrenamientos. Y ahí empieza a florecer un poco esas ganas de llegar a ser rojillo. Pues mi primer recuerdo era pues cuando iba de chaval al campo de San Juan a ver jugar al equipo, ¿no? Y entonces pues la ilusión de todos los chavales de que te gustaría intentar ser futbolista, y a mí lo que más me gustaba cuando era chaval era pues jugar al fútbol. Pasé hasta los 17 años en esa casa y allí se jugaba al fútbol con pelotas de trapo. Yo he metido muchos goles con pelotas de trapo. Pues yo diría que igual jugaría 3 o 4 horas al día al fútbol en mi barrio de La Rochapea con mis amigos, y eso es lo que me hizo cumplir mi sueño de lograr el llegar a jugar en Osasuna. Cuando empecé a entrenar con el primer equipo trabajaba, se portaron fenomenal porque me dejaban salir a entrenar. Salía a las 9 de la mañana para entrenar a las 10:30 en San Juan. Entrenaba por la mañana con Osasuna y por la tarde estudiaba nocturnos salesianos. Y yo hacía aquí cestas de mimbre, estas cestas, maletas. Las maletas de Osasuna las hice yo una vez. Y realmente era muy diferente el fútbol de antes, en esta cuadrilla de Osasuna, que lo que es ahora. Ahora son profesionales, y no eso de salir, de tomar un vinito, de perder una noche, pues eso no se hace ahora. Y luego terminábamos y muchos días también, pues eso, nos conocíamos casi todos los bares de la... No todos el mismo día, pero de la Plaza del Castillo. Siempre íbamos a un par de bares a tomar algo, pero que era no se veía mal, era lo lógico en aquella... En beber y fumar, el que fumaba, fumaba, y el que bebía, bebía. En el vestuario no, pero fumar la gente fumaba, hasta en el mismo autobús. Se iba fumando los directivos, y alguno más que fuma, pues no se prohibía casi nada. Entonces viajábamos siempre en autobús, es decir, y ahora últimamente te cogen, te fletan en un avión y se te plantan en Vigo, van el mismo día o el día anterior. Para ir a Vigo, en aquella época, salíamos el viernes a la mañana y llegábamos a Vigo el sábado a cenar, para jugar el domingo. Y la vuelta, pues lunes, y llegábamos el martes a última hora. O sea, los desplazamientos han cambiado enormemente. Entonces no era como ahora. Entonces te decía el entrenador, salimos mañana a las 6 de la mañana de Sevilla, y nos íbamos todos por ahí,
de juerga, de tal, de lo que sea, todos juntos, ¿eh? El autobús que nosotros teníamos, antes de meter las cestas donde iban botas, camisetas, pantalones, metía 2 o 3 palas de estas de tal, y una azada o azadón, un pico de esos, por si acaso habíamos como te he caído por algún, a la cuneta o algo. Y claro, pues llegaba a las 6 de la mañana y igual llegábamos con la hora justa a coger el equipaje que no lo habíamos deshecho y autobús y para aquí. Una de las veces en Pancorbo, todo el equipo estábamos que habíamos caído a la parte de la cuneta y todos empujando poco a poco hasta que salió el autobús. Habíamos pasado la curva. Los medios... Claro, era distinto. O sea, como había en principio había 2 grupos de segunda, pues entonces, ¿qué pasa? Los del norte siempre con agua y los de abajo siempre más secos que el cemento. Entonces, cada uno juega sus bazas. No es como ahora que va uno de la liga y te dice, oiga usted, tiene esto más la hierba de más, a cortar. La altura de la hierba era distinta. Se encharcaban, según qué campos se encharcaban y yo he jugado, por ejemplo, me ha tocado jugar en algún campo con charco de agua. O sea. Era un barro impresionante. O sea, tú tenías que adaptarte, el balón se te quedaba pegado al barro y tenías que levantarlo y hacer virguerías para que fuera hacia la otra portería. Tenías moraduras, heridas, madre mía. Hacíamos unos dibujos, nos teníamos que poner aquí para protegernos, para curarnos las heridas. Porque claro, no es que te cures una herida y descansas hasta que te curas, que al día siguiente te tienes que tirar otra vez. Con lo cual, te hacías al principio de temporada una herida y te dura para toda la temporada ya, total. Desde que has empezado. O sea, el médico era el médico de la Plaza de Toros. Entonces, las lesiones, una lesión te duraba un montón de tiempos, ¿no? En aquella época, en la época que tuve yo la rodilla, un ligamento lateral o un ligamento cruzado prácticamente eran dedicarte a otra cosa, abandonar el fútbol. Estoy hablando de los años 60. A todos los delanteros nos pegaban un montón de patadas y era muy difícil que pitarían faltas, poquicas faltas, porque se permitía mucho. Y en los años venideros, aquellos años yo que estuve del 68 hasta el 80 que estuve jugando, pues no te puedes imaginar lo que permitían los árbitros a todos los equipos. No se pisaba tanto, no se pegaba. O sea, oye, tú pasabas, por ejemplo, pero oye, pasa el balón, pero tú no pasas. Y siempre me tocaba las de perder porque siempre era pequeño, pero ya me defendía, ¿eh? No creas tú que pasaba ningún apuro, ¿eh? O sea, pero ninguno con ninguno. Muchas veces, ¿quién pagaba para el portero? A mí me rompieron una de las piernas así. Me había cogido el balón y fueron a meterme y me arrearon a mí, pues así. Era más difícil porque entonces además el fútbol era más de choque. Y en la portería, en el área, pues imagínate tú. Eso que decía, dentro del área pequeña el portero no se le puede tocar. ¿Que no se le puede tocar? ¿Te parece a ti que no se le puede tocar? En la primera me rompieron o me rompió el arco ciliar y estuve ingresado un tiempo con cierta gravedad la lesión. Me pongo delante del portero de Carmelo y le hago una finta con el cuerpo, me voy hacia la derecha y él traga, pero cojo a la izquierda y entonces me soltó un par de coces, porque aquello no fue patada, fue coces. Buah. Y claro, pues adiós, el riñón se quedó bastante, me hizo 2 brechas así. Sí, y ya pues, ahí ya yo me llevaron a la clínica, en fin, me hicieron hacer pis, orinar sangre, tal, y quietico, pues, y así. Una vez recuperado, al año siguiente, volví a salir con el mismo equipo y me dijo antes de un córner, te voy a mandar otra vez a la clínica. Y así fue. Fui a la clínica con la nariz rota. Bueno, en aquellos tiempos había, no es lo de ahora,
En aquellos tiempos se permitían una agresividad que no era normal, pero ahí estaba libre. El fútbol era muy distinto al de ahora, la verdad. Hoy tienen muchas más, o sea, unas condiciones mejores, pero con mucha diferencia en cuanto a los elementos que tienen que utilizar. Nosotros teníamos un equipaje que eso era sagrado, ese equipaje no se podía tocar. O sea, ese equipaje, pero te duraba igual 2 o 3 años. Y claro, del 2 al 11 no había cambios, no existía el 12, el 13, el 14, no existían. Solamente del 2 al 11. El portero ni llevábamos número. Allí no había esta ropa es de tal, esta ropa tal, allí se repartía la ropa y al que le venía grande pues la tenía que recoger. Grande, al que venía corta, pues... Oye, y las medias te las ponías atadas porque se ataban aquí y si no se caían, claro. Pero cuando llovía, hasta allí. La camisa, pues... Si se te salía, pues con el agua hasta la rodilla. O sea... Ha cambiado absolutamente todo. Antes era una persona, por ejemplo, el que llevaba todo tajonal. Ahora eso es impensable. Antes, mira, hay una cosa que yo os digo lo que ha cambiado. Antes tú mirabas la foto de Osasuna y estaba la plantilla y había una persona, o dos, que era el presidente y el entrenador. Ahora miras ese mismo póster y hay 14 personas en medio, o 15 o más. En la temporada 64-65 se creó el Osasuna Promesas. Y los juveniles, que éramos juveniles, pasamos al Promesas y ahí empezó todo. Posiblemente tuvimos años que podíamos haber hecho el salto que dices tú a Primera División. Lo que ocurre que yo creo que entonces no había técnicos capacitados como ahora. Yo llegué en marzo del 68 y el equipo estaba en segunda, pero bajó. Entonces, al año siguiente jugábamos en tercera, subíamos. Al año siguiente bajábamos, después 2 arriba, 1 abajo. Estábamos más en segunda que en tercera. Aparte que no había segunda B, que era igual, había unos equipos buenísimos en aquella tercera división. No tiene nada que ver con la tercera división de ahora. Yo estaba en tercera división, jugaba el Salamanca, el Getafe, o sea, Tenerife, había unos equipos que no tenían nada que ver. Había primera, segunda y tercera, pero vamos, los equipos de tercera eran los equipos de segunda. Ahora, sí, no tenía nada que ver. Ezcurra pues lo tenía claro que tenía que hacer su pequeño Lezama y esa fue su inversión en Tajonar, que pienso que fue uno de los grandes aciertos pues para que Osasuna empezase a vivir a raíz de entonces pues los mejores momentos de su historia. Pues yo solamente oír el nombre de Fermín Ezcurra ya siento una especial devoción por él. Y es que Fermín Ezcurra es un personaje, pero para tratarlo muy ampliamente, porque no era una persona que a primera vista te llamara la atención por nada. Pero sin embargo, ha sido yo creo que en la historia de Osasuna la persona más importante. Yo le doy muchísimo mérito a la labor de Fermín Ezcurra en aquellos momentos, porque el poco dinero que tenía pues lo invirtió en vez de en fichajes pues en intentar empezar a funcionar pues con la gente de casa, y yo creo que ese fue el gran éxito. Defendía mucho la peseta y se notaba. Yo que me tocaba negociar a mí por ser el capitán, ¡buf! Cuando era de esto, no se casaba con nadie. Entonces ahí no había nada que hacer. Y entonces, aunque tú te pusieras no sé qué, ahí no entraba. Él le tenía que cuadrar. Y bueno, y así pues era Osasuna. Bueno, era agarrado porque era un hombre que al final pues tenía una filosofía como muy clara, ¿no? No le gustaba gastar más de lo que tenía. Todo el mundo en toda España sabía que vas a Osasuna, no sé si vas a cobrar mucho, pero estate seguro que vas a cobrar, ¿no? Logró económicamente pues estar en la Champions, porque junto con el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic Bilbao y Osasuna fueron los únicos equipos que no tuvieron que convertirse en sociedades anónimas por el tremendo
lío que hubo con el endeudamiento de los equipos, ¿no? Entonces Osasuna logró estar en esa Champions económica y a la vez pues que logró los mejores resultados deportivos de la historia del club.